nombre de Jesús, te suplicamos tu gracia y tu misericordia. Te pedimos, por favor, que nos asistas con tu Santo Espíritu. Permite, Padre eterno, por favor, que seamos beneficiados con las Sagradas Escrituras. Te rogamos, por favor, Señor, que tengas misericordia de nosotros. Te pido, Padre, con todo respeto y reverencia, que esta palabra sea tomada desde el menor hasta el mayor, y tu Santo Espíritu se las aplique en el corazón y atraigas su atención para que vengan a ser bendecidos y fortalecidos. Te ruego, Padre eterno, que tú seas ministrando los corazones de mis hermanos con tu palabra y con tu Espíritu. Tu bendición repose en esta iglesia y sea esta iglesia establecida en la verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vamos al libro de Samuel, primero de Samuel, capítulo número 17. Muy bien, hermanos. Primer libro de Samuel, capítulo número 17. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que en hebreo significa zarzal, lugar de espinas, que es de Judá, y acamparon en Tesoco y Aseca. Aseca significa en hebreo buena tierra para cultivar. En Efes Damín, que significa hasta aquí llegas, límites, hasta aquí llegas. Ahí se plantaron los filisteos, se juntaron sus ejércitos para la guerra. En la mañana hacía un recorrido de la intención de Saúl, el primer rey de Israel. Tenía una doble intención Saúl: juntar a todo Israel, y la segunda, acabar con los filisteos. Han pasado desde Josué hasta Saúl 350 años. 350 años. Ha habido 15 jueces. Hay momento de miseria, de derrota, claman a Dios, levanta un juez. Está el juez viviendo, hay paz y prosperidad. Muere el juez, se denigran, caen en pecado, se alejan de Dios, caen en miseria, en desgracia, en opresión económica. Claman a Dios, viene otro juez. 15 veces. 350 años. Ya están en la tierra prometida, pero aún tienen muchos problemas. Veía yo con los hermanos en la mañana algunas cosas interesantes, y hoy voy a dedicarme al menos unos 5 minutos para recapitular en eso. La primera de ellas es la que aparece en el capítulo número 13 del primer libro de Samuel. Dice la Biblia que los filisteos contaban con un ejército, versículo número 5. Los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, tenían 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está en la orilla del mar. Ese es el ejército de los filisteos. El ejército de Israel, verso número 2, escogió luego a 3,000 hombres. Dice el verso 2, 2,000 estaban con Saúl y 1,000 estaban con Jonatán. ¿De cuántos era el ejército de Israel? Era solamente de 3,000. El ejército de los filisteos, dice la Biblia, tenía 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y un pueblo numeroso como la arena. La palabra filisteo tiene una interesante raíz. Filisteo, los filisteos vienen de Cam, de Canaán.
Canaán es hijo de Cam. Noé tuvo 3 hijos: Cam, Sem y Jafet. Noé tuvo 3 hijos: Cam, Sem y Jafet. Cam fue el que se burló de su padre al ver la desnudez y la embriaguez de su padre. El hijo de Cam se llama Canaán. El hijo de Canaán se llama Filisteo. Los filisteos vienen de Canaán, de Cam, y Cam fue el hijo que fue maldecido por su padre Noé. Lo más interesante es que filisteo significa el que emigra. La palabra filistea significa el que emigra, el que llega a donde tú estás y te hace que te salgas. El que llega a donde tú estás y hace que te salgas. Esos son los filisteos. Así que aquí llegan los filisteos con todo un ejército. Dice la Biblia en el capítulo número 13, verso número 22, dice: así aconteció en el día de la batalla. No se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Hay 6,000 hombres para la batalla. 6,000 hombres, perdón, 3,000 hombres para la batalla. 3,000 hombres. Pero los únicos que tienen espada y los únicos que tienen lanza son 2 personas: Saúl y Jonatán. Los demás no tienen nada. Los demás no tienen nada. ¿Cómo ves un ejército así? Que solamente Saúl y Jonatán tuvieran su cuerno de chivo y los demás no tengan nada más que machetes, trinches, recogedores para el heno, tarpalas, palas y picos. Ese era el ejército de Israel. Decía en la mañana, pero había una gran diferencia. Cuando Dios está al lado de un ejército que nada más tiene al menos 2 espadas, Dios hace cosas grandes. Cuando Dios está de tu lado, aunque sea que tengas 2 espadas, Dios hace cosas grandes. Y así es recordar en la mañana lo que le dijo Jesús a los discípulos. Cuando llegaron los guardias del sacerdote a atraparlo, preguntó Jesús: ¿hay espadas? Y contestó Pedro: solamente tenemos una. Y contestó Jesús: con esa basta. Cuando Dios va a ayudar a alguien, aunque tenga solamente una espada. Cuando Dios va a sanar a alguien, aunque tenga nada más un mejoral, lo sana. Cuando Dios va a sanar a alguien, aunque se tome nada más 2 prodolinas, sale adelante. Cuando Dios está contigo, lo poco que tengas es bendecido para sacarte adelante. Cuando Dios no está contigo, cuando Dios no te favorece, así tengas todo un arsenal de guerra, si Dios no está contigo y tengas un arsenal de guerra, estás perdido. Cuando Dios no está con alguien, bendiciéndole y amparando, así sea el amigo del director general del ICEMIN, de la raza, del Centro Médico Siglo XXI, tenga los mejores amigos médicos, de nada te sirve. Recitaba en la mañana una porción del libro de Eclesiástico que se encuentra en la Biblia Católica y dice algo así: cuando Dios te va a matar, usa incluso al mejor de los médicos para hacerlo. Y también dice: cuando Dios te va a sanar, usa a Dios incluso al peor de los médicos para sanarte. 2 espadas nada más y viene una gran liberación. Dios manda el espanto de Dios y la confusión, y dice la Biblia que unos a otros se mataron. Capítulo 14, verso 20.
capítulo 14, verso 20. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Entre ellos mismos los filisteos se acabaron. Dice el verso 23, así salvó, ¿quién? Jehová a Israel aquel día. ¿Con cuántas espadas? Con 2 espadas. Bien dicen las Sagradas Escrituras, no es con espada ni es con, sino con su Santo Espíritu. En la mañana recapitulábamos acerca del capítulo 15, donde tiene un título el capítulo 15. ¿Cuál es el título? Saúl desobedece y es desechado. Y el versículo 52 del capítulo 14 está arribita. ¿Cómo dice? Y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl. Y todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba, pero no tenían espada. En la mañana comentaba a los hermanos, necesitamos hombres que vengan a la iglesia, no solamente vengan, hombres que tomen su Biblia, porque la Biblia es la espada del Espíritu. Cada mañana, lean la palabra cada mañana. Se humillen delante del Señor cada mañana. Hombre que no se humilla delante de Dios será humillado en el mundo. Hombre que no se arrodilla delante de Dios en su casa será arrodillado por el mundo. Hombre que no declara la victoria del Señor Jesucristo en su corazón será derrotado en el mundo. Por eso vamos a orar por nuestros varones. Que Dios bendiga a los varones. Aquí tenemos a cerca de 3,000 hombres sin espada. Pero aunque no hay espada, Dios está con ellos, y dice la Biblia, así salvó Dios a Israel. El problema es que el rey Saúl desobedece, y al desobedecer, Saúl es desechado. La palabra más trágica la encontramos en el capítulo número 16, verso 14, cuando dice a la letra, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo. Ahora imagínate, no hay espadas, no hay lanzas. Saúl desobedece y es desechado. El espíritu de Dios es retirado de Saúl. Y entramos al capítulo número 17. Los filisteos, los eternos enemigos, se juntaron por sus ejércitos para la guerra. Y ahí está Saúl, desechado por Dios y sin el Espíritu de Dios. Ahí está Saúl, desechado de Dios y sin el Espíritu de Dios. ¿Cómo estás tú para enfrentar esta semana? ¿Cómo estamos como creyentes? ¿Cómo estamos como hombres y como mujeres? Entre Soco, zarzal, y entre Aseca, tierra de gran producción, Efes Damín, hasta aquí llegaste. Hasta aquí llegaste. Los filisteos le están diciendo a Israel, hasta aquí llegaste. Están a 30 kilómetros de Jerusalén. Hasta aquí llegaste. Jóvenes que en sus estudios Satanás le dice, hasta aquí llegaste, hasta la prepa llegaste. Jóvenes que salen de la universidad y son desempleados y le dice Satanás, hasta aquí llegaste, nada más conténtate con que estás graduado, hasta aquí llegaste, empleo no vas a tener, hasta aquí llegaste. Hermanos y hermanas, que han dejado de crecer económicamente, intelectualmente, bueno, familiarmente, Chonacatlán se crece muy bien. Espiritualmente, Satanás diciéndonos, hasta aquí llegaste.
Dice la Biblia, hermanos, verso 2. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Estudiaba yo la palabra y dice un comentarista, desde Josué hasta David, desde Josué hasta David, Israel nunca tuvo una estratega para las guerras. Desde Josué hasta David, Israel nunca tuvo una estratega para la guerra. Y esto comprende que Saúl tampoco fue un estratega para la guerra. No era un hombre de tácticas de guerra. Simplemente iba al montón. Por lo regular, Saúl acampaba y alrededor todos los demás. A Saúl en el centro y todos los demás alrededor, cuidándolo. Saúl se llega a presentar como un líder por carisma, porque era un hombre guapo, era un hombre alto, era un hombre bien parecido. Su papá era un hombre valeroso, su papá se llamaba Cis. Dice la Biblia, había un hombre llamado Cis, cuyo hijo era Saúl, varón valeroso de guerra. Su padre era de guerra. Saúl, de muy buena face, tenía carisma, vestía a las doncellas. Cuando muere Saúl, hace una oda a la muerte de Saúl y dice, oh doncellas de Jerusalén, lloren, porque el que las vestía con escarlatas ha muerto. Ese era Saúl. Así que Saúl no es estratega ni es hombre de táctica para la guerra. Una cosa es la táctica y otra cosa es la estrategia. La estrategia es el plan con el cual se va a ganar y la táctica es cómo se va a ganar. ¿Sabían ustedes que don Francisco Villa, uno de sus figuras que mucho le ayudó a Francisco Villa para ser el centauro del norte, fue la vida de David? Cuando uno lee la vida de David, dice la Biblia que David no dormía en un solo lugar, sino cambiaba de residencia para dormir. Eso también hacía Francisco Villa. En uno de sus memorias de Francisco Villa dice que uno de sus personajes que admiró por sus estrategias y sus tácticas era David. Estamos aquí entonces con Saúl, se va a enfrentar a la guerra. No hay espadas, no hay lanzas, hasta aquí llegaste. Dice la Biblia, verso número 3, y los filisteos estaban sobre un monte y a un lado, a Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, el que destierra. La palabra hebrea significa el que te destierra, el que te saca, el que no quiere que estés allí, el que te saca. ¿De dónde te han sacado? Estás estudiando una carrera y de pronto la materia se vuelve muy difícil y te sacan. Estás en un trabajo y de pronto se vuelve muy difícil y te sacan. Tu familia se vuelve un aspecto muy difícil, el matrimonio, y vas para afuera. Goliat, el gigante que te saca, el que quiere que no estés allí. Filisteos, los que migran y se posesionan. Hay una tribu de las 12 tribus de Israel que no aparece en el libro de Apocalipsis, y los filisteos se salieron con la suya, y esa es la tribu de Dan. Los sacó, los orilló a irse hacia el norte, tierra que no le correspondía vivir a Dan, la tribu de Dan.
Les correspondía la tierra que estaba entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. Pero los filisteos los sacaron, los empujaron, los llevaron hasta la orilla. La tribu de Dan no aparece en el libro de Apocalipsis. Fueron desterrados, los hicieron emigrar. Aquí está Goliat, listo para desterrar. Dice la Biblia en el verso número 5: traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y el peso de la cota eran 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y una jabalina de 80 de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como de un rodillo de telar, y tenía el hierro en su lanza, 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Goliat, y el soldado más escaso de los filisteos, vestía mejor que Saúl. El soldado más escaso en armamento estaba mejor armado que Saúl. Vuelvo a repetirlo, hermanos. El soldado más escaso de los filisteos estaba mejor armado que Saúl. Para que tengas una idea, si solamente Saúl y Jonatán eran los dos que estaban armados, el que está escribiendo el libro de Samuel, que es el profeta Samuel, según la tradición, está poniéndonos a nosotros en comparación todo el armamento de guerra con el que viene Goliat. No solamente lo impresionante de su estatura, sino todo lo último de la tecnología bélica frente a un pueblo. Desgraciadamente, Saúl tiene dos cosas en contra: ha sido desechado por Dios, y la segunda, el Espíritu de Dios le ha sido retirado. Dice la Biblia, dice la Escritura en el verso número 8: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he, ¿qué cosa? A esa palabra: hoy yo he desafiado. Hoy yo he desafiado. Ocupémonos un momentito en la palabra desafiado. Se compone de dos palabras: desa y fiar. Hay otra palabra que lleva a fiar: confiar. La palabra contraria a confiar es desafiar. Confiar es con fe, desafiar es sin fe, o te he desatado de la fe para que ya no tengas fe. Te he desatado de la fe para que ya no tengas fe. Y mira lo que dice Goliat: hoy he desafiado. Lo que está diciendo Goliat es: hoy les he quitado la fe. Hoy les he quitado aquello en lo cual ellos pueden confiar. Hoy les he retirado la confiabilidad. Hoy los voy a enfrentar. ¿Qué es aquello que te ha quitado la fe? Y te ha dicho, te ha puesto un límite: hasta aquí vas a llegar. ¿Recuerdas la estrategia de Dios para vencer? Estamos hablando de estrategia y de táctica. La estrategia es el plan. Vamos a ver la estrategia de Dios para vencer. Mateo 17, 21, la estrategia de Jesucristo para vencer. Mateo 17, 21, leemos juntos. ¿Cómo dice, hermanos?
Esa es la estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Oración y ayuno. Contra una enfermedad, oración y ayuno. La conversión de un ser amado, oración y ayuno. Solucionar las deudas, oración y ayuno. Cualquier asunto, la estrategia de Dios es oración y ayuno. La estrategia de Dios es también otra. Métete a tu recámara y cerrada la puerta. Ora a tu Padre que te ve en secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto, ¿qué hará? Te recompensará en público. Esa es la estrategia. La táctica puede ser distinta. Comenzamos nuestra semana de oración y ayuno. Esa es la estrategia. Algunos pueden llevar una táctica muy distinta. Algunos pueden decir, yo no voy a tomar líquido ni sólido hasta las 2 de la tarde. Esa es una táctica. Otros se lo van a proponer en su corazón. Yo voy a desayunar verduras y frutas a las 8 o 9 de la mañana, de ahí hasta las 2 de la tarde. Otros van a decir, yo voy a tomar agua o líquidos cada 2 horas. Esa es la táctica. Pero la estrategia es una. Es oración y ayuno. Encerrándote en tu habitación, cerrada la puerta de tu habitación, de tu oficina o del baño. Y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Estrategia y táctica. Estrategia y táctica. Algunos entienden que la estrategia es orar. Algunos van a tener una táctica. Unos van a estar caminando. Otros van a estar arrodillados. Otros van a estar sentados. Unos van a estar con los ojos abiertos. Otros con los ojos cerrados. Esa es la táctica. Pero la estrategia es orar. La estrategia es el Señor. El método, tú sabrás cómo llevarlo a cabo. Pero lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer. Lo vamos a hacer. Llega Goliat y dice, hoy he desafiado. Hoy les he quitado la fe. Hoy les he quitado las ganas de confiar. Hoy los estoy enfrentando. ¿Qué es aquello que estás enfrentando que te ha quitado la fe y las ganas de orar y de buscar y ya te diste por derrotado? Dices tú, hasta aquí llegué. Hasta aquí llegué. Efes Damí, hasta aquí llegué. Ya no puedo más. Amigos, hermanos, nuestro Señor Jesús, hay alguien que es mayor que David y está aquí, y ese es el Señor Jesús. Y quiero llevarte a que veas lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 6, verso 2. Apocalipsis 6:2. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Lo leemos juntos. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y uno de los 4 seres vivientes, es decir, con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Cómo salió Jesús? Venciendo y para vencer. ¿Quién va detrás de Jesús? Nosotros. ¿Quién debe de ir detrás de Jesús? Nosotros. ¿Cómo tenemos que ir entonces? Venciendo y para vencer. Capítulo 12, verso 11, por favor. Apocalipsis 12, 11. Bueno, vamos a leer desde el 10 y 11, vamos a leerlo. Leamos juntos. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche.
y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Cómo hemos salido? Estamos saliendo con Jesús, venciendo y para vencer. Por último, hermanos, Juan 16:33. Evangelio de Juan 16:33. Juan 16:33, leemos juntos. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiad es lo contrario a desafiar. Confiad es lo contrario a desafiar. Goliat salió para desafiar. ¿Qué ha salido del mundo para desafiarte, quitarte la fe? ¿Qué ha salido de las circunstancias donde tú vives para aplacarte y limitarte y decirte, hasta aquí llegaste? Hay un hermoso canto que entonábamos cuando estábamos en el esfuerzo cristiano hace ya muchas lunas. Dios no nos trajo hasta aquí, ¿para qué? Para volver atrás. Nos trajo aquí para poseer la tierra que nos dio. Aunque gigantes haya, yo no me voy a volver atrás. En Jesucristo, hermanos y hermanas, no hay ningún caso perdido. En Jesucristo no hay ningún caso perdido. Bien se planta Goliat con todo su armamento bélico, con lo último de la tecnología de aquellos tiempos, y le dice a Israel y a Salud: hoy los he desafiado. Hoy los he hecho que dejen de confiar en Dios. Hoy les he quitado su fe. Hasta aquí llegaron. Denme a uno que venga a pelear conmigo, y si me vence, seremos siervos de ustedes. Pero si yo lo venzo, ustedes serán siervos míos. Ese versículo número 9 tiene hasta el día de hoy bastante peso. Pero hubo uno que salió venciendo y para vencer, y ese es Jesús. Ese es Jesús. Vayamos con Jesús. Enfrentemos con Jesús. Dice el verso número 16: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo, ¿cuándo? Durante 40 días, por la mañana y por la tarde. ¿Sabes? El número 40 en la Biblia significa una generación, es decir, una generación de derrota, una generación aplacada, una generación limitada, a una generación a la cual Satanás le puso un tope para no seguir creciendo. Dios nos llamó para ser árboles junto a corrientes de agua que crecen, dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Para eso te llamó Dios, no para ser un cristiano bonsai. ¿Qué es un arbolito bonsai? Le quitan la raíz principal, lo llenan de alambre, lo limitan, y ahí está todo el arbolito. Solamente sirve de adorno. Tú no estás para hacer un adorno en tu casa. Tú estás para desempeñar una función. Tú estás para hacer bendición. Dios no dice que tú y yo tenemos que ser cristianos bonsai. Dios dice que nuestros hijos tienen que estar como higueras alrededor de la vid. Dice la Biblia que nuestras esposas tienen que ser crecer como las palmeras. La Biblia dice que el hombre tiene que ser como un hombre que crece junto a corrientes de agua. No ridículos, no limitados, no cercenados ni podados.
Somos llamados para crecer. Por eso vamos a ayunar, hermanos, por nuestros varones, pequeños y mayores. Por eso tenemos que orar por nuestros hogares. ¿Cuántos días los estuvo amedrentando Goliat? 40 días. Buscando herramientas para el crecimiento de ustedes, me encontré este librito. Se llama 40 días orando con Jesús. El próximo domingo se les va a distribuir el libro. A partir de que terminemos nuestro ayuno y oración el próximo domingo, empezamos el lunes. 40 días orando y ayunando por nuestros familiares. Ningún familiar nuestro debe de perderse. La promesa del Señor nos dice que tienen que creer tú y tu casa. Es una promesa del Señor. No permitas que Goliat te desafíe y te quite la fe. Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros, hermanos. Tenemos que seguir creciendo. Aprender nosotros himnos. Aprender nosotros versículos de la Biblia. Conocer a otros hermanos. Ver el talento que Dios nos ha puesto para seguir alcanzando otros municipios, regiones, rancherías, ciudades, estados, que se oiga del Divino Salvador dentro y fuera de la República. Dios no nos trajo aquí para volver atrás. ¿Qué es aquello que te ha desafiado y te ha quitado la fe? Dice la Biblia que Goliat provocó en el pueblo de Israel miedo, y se quedaron estáticos. Dice la Biblia en el verso número 32 de este libro, le dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Esta tarde te digo, no desmaye tu corazón. Jesucristo irá contigo y peleará esa batalla. No desmaye tu corazón. Que no desmaye tu corazón. El pastor David, en la escala social de Israel, es la labor más baja, es más baja socialmente hablando, ser pastor de Israel. Pero recuerdas lo que dice 1 Corintios 1:25, lo más débil de Dios es más poderoso que los hombres. Para David, en el versículo 26, Goliat no es un gigantón. En el versículo 26, para David, Goliat es un incircunciso que está provocando los escuadrones del Dios ¿qué? Viviente. Nuestro Dios es un Dios vivo. En una de las meditaciones de nuestro devocionario aparece un relato donde hay un misionero que le pregunta a una persona que la está evangelizando: si llegaras a un lugar donde hay que tomar un camino y hay una persona muerta y una viva, ¿a quién le preguntas para dónde tomar? Y contesta la persona: a la viva. Ese es Jesucristo. Él está vivo. Él es nuestro Dios viviente. Oh, hermanos, sacúdete ya. Sacúdete. El que va con nosotros su nombre es Jehová de los ejércitos. Él es el que va con nosotros, venciendo y para vencer. Verso número 33. Saúl ve la situación desde una forma humana. Saúl le dice a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Saúl sigue viendo las cosas desde una mentalidad muy humana. En el verso 38 dice la Biblia que Saúl vistió a David con sus ropas, puso sobre su cabeza su casco de bronce, le armó con su coraza,
Se ciñó David la espada, probó andar porque nunca había hecho la prueba, y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. ¿Cómo ves eso? El más alto de todo Israel es Saúl. El que tiene la armadura para enfrentar a Goliat es Saúl. Pero le hace falta una cosa, y eso se llama fe. Eso se llama fe. Agarra a Saúl y le pone su cota, le pone su coraza, le pone su yelmo, le pone su espada, y David no podía andar. Esto tiene maña. Dicen los antropólogos, dicen los arqueólogos, si David hubiera ganado la batalla con todos estos accesorios de guerra de Saúl, entonces quien se iba a atribuir la victoria era porque llevaba todas sus cosas. Y dijo David: no, yo esto no me sirve, va para atrás, esto no. Yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amados hermanos, concluyamos en esta hora. En el verso 46 y 47, para concluir, leemos juntos estos dos versículos. ¿Qué dice David? Jehová te entregará hoy en mi mano, y te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada, con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. ¿De quién es la batalla? De Jehová. La batalla es de Jehová. La batalla es del Señor. El que se va a encargar de la conversión de tus seres amados es el Señor. El que se va a encargar de la sanidad es el Señor. El que se va a encargar de tu situación es el Señor. Pero tú estás llamado a crecer. Tú estás llamado a crecer. Así que quita los topes. Quita los topes. Ante la modernidad humana de Goliat, la fe de David. Amados hermanos, les pido, creo que he aprendido al meditar en esta palabra que no puedo desafiarlos, porque la palabra desafiar es quitarte la fe. Lo que sí puedo hacer es confrontarlos para que ustedes pongan en práctica su fe. No es con espada, ni es con ejército, sino que es con su Santo Espíritu. Y los que hoy escuchamos esta palabra, entendemos la estrategia de Dios. Y cada uno de nosotros llevará una táctica, pero la victoria es de Él, Señor. Vamos a ofrecernos al Señor como un culto racional, nuestros propios cuerpos, en esta semana de victoria. Y vamos a orar por los hombres de las casas, para que crezcan en el Señor, crezcan en gracia, crezcan en conocimiento del Señor, crezcan en bendición. Hombres que no sean derrotados más que por el Señor, por su palabra y por su Espíritu. Hombres que no lloren más que frente a su Señor. Hombres que no se humillen más que frente a su Señor. Hombres que se arrodillen delante de Jesús y estén bien parados allá afuera en la sociedad. Hombres vigorizados por el Espíritu Santo de Dios. Hombres bendecidos. Esta semana oraremos por tu esposo, tu hermano, tu tío, tu abuelo, el novio, el hermano. Pero también estaremos orando por los enfermos. Que Dios obre sanidad. Que no nos apucharremos, que no nos vengamos hacia atrás, que no estemos apachurrados, sino que estemos, como dijo David, la batalla es del Señor. Y hoy se sabrá que el Señor es Dios de Israel.
Que se sepa esta semana que Jesucristo es el Señor de la iglesia, el divino Salvador. Que se sepa en tu casa y lo sepan propios y extraños. Vamos a orar. Los que vamos a ayunar, les pido que ahí en su lugar se pongan de pie y vamos a ofrecernos para esta estrategia de Dios, de ayuno y de oración. Allí en tu lugar, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te presentamos nuestras vidas. Queremos orar y ayunar por los hombres de la casa. Los mismos hombres oraremos y ayunaremos por nosotros mismos, para que tú, Señor, señorees en nuestras vidas, para que tú sanes, liberes, vivifiques. Oraremos por el novio, oraremos por el hermano, oraremos por el padre, por el esposo, por el tío, por el sobrino, por los primos. Oraremos. Oh Señor, levanta una generación de hombres temerosos de ti, armados con la palabra, con el escudo de la fe, con el yelmo de la salvación, con el apresto del evangelio, con la coraza de la justicia. Hombres armados que vayan detrás de ti venciendo y para vencer. Hombres que declaren y digan: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esposas bendecidas por este tipo de hombres en sus hogares. Hermanas amadas y cuidadas. Novias entendidas y protegidas. Oh Señor, te rogamos, Padre, que avives tu obra en los hombres de esta iglesia. Te rogamos, Dios, que visites la vida de nuestro hermano Benjamín en aquel lugar, hombre nuestro, hijo tuyo. Oramos, Dios, por los hombres que componen el presbiterio. Oramos, Padre eterno, porque sanes a los enfermos de esta iglesia. Que se sepa, Señor, que Jesucristo hace cosas grandes en esta iglesia, con sus hijos y con sus hijas. Padre, en tu nombre sea desbaratado todo aquello que nos ha impedido crecer como cristianos, como empresarios, como hombres y como mujeres, como estudiantes. Señor, sea quitado todo tope y permite que todos estos hombres y mujeres lleguen a la estatura del varón perfecto que es en Cristo Jesús. Hombres y mujeres junto a corrientes de agua que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Ninguno de los que está aquí venga a ser un bonsái. Libéralos para tu gloria y tu honra. Desátalos para que alcancen toda la plenitud de su madurez. Bendícelos y prospéralos. Que tu gracia sea con mis hermanos y vean ellos que tú vas al frente de sus batallas y no den ni un paso atrás, sino que antes bien vayan de triunfo en triunfo y de gloria en gloria en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.